Queridas escuchas, bienvenidas a la lectura de los capítulos 4 y 5 de este hermoso libro escrito por Robert Moore y Douglas Gillette, titulado Rey, Guerrero, Mago y Amante. Queridas, estamos llegando a la parte más interesante del libro. Los autores van a empezar a hablarnos acerca del arquetipo del rey. ¿Cómo se imaginan ustedes a un hombre que tiene integrado el arquetipo del rey? Para mí ha sido sumamente interesante esta reflexión, pues el rey representa un equilibrio de muchas cosas. Es un hombre que da, pero también recibe. Es un hombre que conoce su lugar y también utiliza sabiamente su poder. Es un hombre extremadamente compasivo, pero también inteligente y estratega. En fin, podríamos decir muchísimas cosas acerca del arquetipo del rey. Espero que lo disfruten y que siga creciendo nuestra conciencia para relacionarnos con hombres maduros, creativos, amorosos y positivos. Bienvenidas y comenzamos. Capítulo 4. La psicología del hombre. Para un ser humano es enormemente difícil desarrollar su potencial completo. La lucha con lo infantil dentro de nosotros ejerce una tremenda presión gravitatoria contra el logro del potencial adulto completo. Sin embargo, necesitamos luchar contra la gravedad, trabajando duro y edificando las pirámides de la primera adolescencia y luego de la masculinidad, que constituyen las estructuras esenciales de nuestra personalidad masculina. Los antiguos mayas raramente destruían las primeras estructuras de sus antiguas ciudades. Como ellos, nosotros no queremos demoler las pirámides de la adolescencia, pues ellas fueron y permanecerán siempre como generadores de potencia y escapes de los recursos energéticos de nuestro pasado. Pero necesitamos trabajar colocando las bases de piedra de esas viejas terrazas y escalinatas. Necesitamos construir ladrillo a ladrillo para avanzar hacia el logro de la masculinidad madura, hasta que finalmente podamos estar de pie en la plataforma alta, inspeccionando nuestro reino como el Señor de los 4 cuartos. Hay varias técnicas que podemos usar en este proyecto de construcción: el análisis de los sueños, la repetición y el cambio de nuestros sueños, la imaginación activa, en la cual el ego, entre otras cosas, dialoga con las pautas de energía interiores, logrando entonces la diferenciación entre ellas y el acceso a las mismas, la psicoterapia en distintas formas, la meditación sobre los aspectos positivos de los arquetipos, la plegaria, el proceso ritual mágico con un anciano espiritual, distintas formas de disciplina espiritual y otros métodos que resultan todos de importancia en el proceso difícil de convertir al adolescente en hombre. Hemos identificado las 4 formas principales de las energías masculinas maduras, como el rey, el guerrero, el mago y el amante. Todas se superponen e idealmente se enriquecen recíprocamente. Un buen rey es también siempre un buen guerrero, un buen mago y un buen amante. Y lo mismo es válido para los otros 3. Las energías del adolescente también se superponen e influyen unas sobre otras, como ya hemos visto. El niño divino da origen al niño edípico. Juntos constituyen el núcleo de lo que será bello, enérgico, relacionado, cálido, atento y espiritual en el hombre. El ego del adolescente necesita la percepción del niño precoz para que le ayude a distinguirse de estas energías. Y los 3 dan origen al héroe, el que se libera de la dominación del inconsciente femenino y establece la identidad del adolescente como un individuo. El héroe prepara al adolescente para convertirse en hombre.
Los arquetipos son entidades misteriosas o afluencias de energía. Se comparan a un imán debajo de una hoja de papel. Cuando se desparraman limaduras de hierro sobre el papel, de inmediato se ordenan en pautas a lo largo de las líneas de fuerza magnética. Podemos ver las pautas de las limaduras sobre el papel, pero no podemos ver al imán que está debajo. O mejor, nunca vemos la fuerza magnética, solo la evidencia de su existencia. Lo mismo se aplica a los arquetipos, permanecen ocultos. Pero nosotros experimentamos sus efectos en el arte, en la poesía, en la música, en la religión, en los descubrimientos científicos y en nuestras pautas de conducta, pensamiento y sentimiento. Todos los productos de la creatividad humana y de la interacción humana son como las limaduras de hierro. Podemos ver algo de las pautas y formas de los arquetipos mediante manifestaciones externas, pero jamás podemos ver las energías mismas. Se superponen y penetran unas en otras, pero aún así puede distinguirse cada una de ellas, con la finalidad de clasificarlas. Mediante la imaginación activa se mezclan de nuevo de manera que podemos darnos cuenta del equilibrio de sus influencias en nuestras propias vidas. Jan Shinoda Bolen ha sugerido prácticamente que pensemos en este proceso, desanudando y aislando los arquetipos y luego volviendo a mezclarlos como si fuera una reunión de gestión bien coordinada. El coordinador pide a cada uno de los funcionarios que exponga su punto de vista de manera honesta y franca sobre el asunto que se trata. Un buen coordinador siempre desea que se le diga todo, con los motivos de la opinión de cada una de las personas que constituyen la gerencia. Algunas opiniones no serán populares, otras parecerán directamente necias. Algunos miembros de la gerencia parecen habitualmente desdeñosos y destructivos, otros pueden salir con ideas brillantes. Y, por lo general, se sigue el consejo de estos últimos, aunque a veces las palabras que expresan la verdad son dichas por los miembros del directorio malhumorados y negativos. Pero después de escuchar todas las opiniones y discutir en su totalidad la cuestión, el coordinador pide la votación y se toma la decisión. Con frecuencia, el coordinador tiene el voto decisivo. Nuestro ego es como el coordinador de la reunión de dirección, y los miembros del directorio son los arquetipos que se encuentran dentro de nosotros. Cada uno de nosotros necesita ser escuchado. Cada uno necesita manifestarse y opinar. Pero la persona total, bajo la supervisión del ego, necesita tomar las decisiones finales en nuestras vidas. La psicología del hombre, como hemos sugerido, ha sido quizá siempre especial en el mundo en que vivimos, y ciertamente especial en la actualidad. Las circunstancias físicas y psicológicas horribles que han vivido los seres humanos en la mayor parte de los lugares a lo largo de la historia son asombrosas. Los ambientes hostiles siempre conducen al bloqueo, al retorcimiento y la mutación de un organismo. Esto debería ser la materia de estudio de la filosofía y la teología. Admitamos con sinceridad la dificultad enorme de nuestra situación, pues solamente cuando nos permitimos ver la seriedad de algún problema y admitimos lo que encontramos en el camino, podemos empezar la acción adecuada, la acción que mejorará la vida para nosotros y para los demás. En psicología se dice que debemos tomar la responsabilidad de las cosas de las que no somos responsables. Esto significa que no somos responsables, como no lo es un recién nacido, de lo que sucedió para bloquearnos y fijarnos en nuestros años jóvenes, cuando nuestras personalidades estaban formándose y cuando nos detuvimos en los niveles inmaduros de la masculinidad. Sin embargo, no nos hace ningún bien unirnos al coro de los delincuentes de West Side Story, cuando se quejan de su situación, se ponen en contra de la sociedad y dejan las cosas como están. La nuestra es una era psicológica más que institucional.
Lo que solían hacer por nosotros las estructuras institucionales y los procesos rituales, ahora tenemos que hacerlo dentro de nosotros, para nosotros. La nuestra es una cultura del individuo más que de la comunidad. Nuestra civilización occidental nos empuja a luchar solos, a convertirnos, como dijo Jung, en individualizados, cada uno del otro. Ahora debemos conectarnos con lo que más o menos conscientemente solía ser compartido por todos, como el proceso de desarrollar una identidad masculina madura de manera consciente e individual. Y a esta tarea vamos a dirigirnos ahora. Segunda parte. Descodificando la psique masculina. Los 4 arquetipos de la masculinidad madura. Capítulo 5. El Rey. La energía del Rey es esencial en todos los hombres. Mantiene la misma relación con los otros 3 potenciales masculinos maduros que la que el niño divino tiene con las otras 3 energías masculinas inmaduras. El Rey es el más importante y destaca e incluye a los arquetipos restantes en un equilibrio perfecto. El Rey bueno y generador también es un buen guerrero, un mago positivo y un gran amante. Y sin embargo, en la mayoría de nosotros, el Rey es el último de la fila. Podríamos decir que el Rey es el niño divino, pero sazonado y complejo, sabio y de cierta manera tan falto de egoísmo como el niño divino es cósmicamente autoinvolucrado. El buen Rey es sabio cuando actúa con sabiduría de Salomón. Y si bien el niño divino, sobre todo en su aspecto de tirano de la trona, tiene las pretensiones infantiles de la divinidad, el arquetipo del Rey se parece a Dios en su forma masculina en el interior de cada hombre. Es el hombre primordial, el Adán, lo que los filósofos llaman el antropos en cada uno de nosotros. Los indios orientales denominan Atman a esta masculinidad primordial de los hombres. Los judíos y los cristianos hablan de ella como la imago Det, la imagen de Dios. Freud denominó al Rey padre primario de la horda primaria, porque en muchos aspectos la energía del Rey es la energía del Padre. Sin embargo, nuestra experiencia es que si bien el Rey incluye el arquetipo Padre, es más extenso y más esencial que este. Históricamente, los reyes han sido siempre sagrados, pero como hombres mortales han carecido relativamente de importancia. Lo que ha sido importante es el reinado o la energía misma del rey. Todos conocemos la famosa expresión, el rey ha muerto, viva el rey, cuando muere un rey y otro está esperando para ascender al trono. El hombre mortal que encarna la energía del rey o la posee por un tiempo al servicio de sus congéneres humanos, al servicio del reino, cualesquiera que sean sus dimensiones, o al servicio del cosmos, es casi una parte intercambiable, un vehículo humano para llevar ese arquetipo ordenador y creador al mundo y a las vidas de los seres humanos. Como han observado Sir James Frazer y otros, los reyes en el mundo antiguo solían ser asesinados ritualmente cuando su capacidad comenzaba a fallar para interpretar el arquetipo rey. Lo que era importante para el poder generador de energía desligado del destino de un mortal que envejecía y se tornaba impotente. Con el ascenso de un nuevo rey, la energía del rey tenía un nuevo cuerpo y el rey como arquetipo era renovado en las vidas de los súbditos del reino. En realidad, el mundo entero se renovaba. Esta pauta, la muerte ritual y la resurrección, es lo que está detrás de la historia de la muerte y la resurrección de Cristo, el Rey Salvador. El peligro para los hombres que son
poseídos por esta energía es que ellos también cumplirán la pauta antigua y morirán de manera prematura. En el capítulo 3 hemos dicho que la muerte de los arquetipos de la adolescencia, especialmente la del héroe, suponía el nacimiento del hombre. El final de la psicología del adolescente es el comienzo de la psicología del hombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando matan al héroe, al adolescente? El sueño de un joven próximo a la transición de la adolescencia a la madurez ilustra este momento de la muerte del héroe y demuestra qué forma podría adquirir su nueva madurez masculina. Muestra la aparición de la energía del rey, de la que no se dará cuenta durante años. Este es el sueño. Soy un soldado rebelde en la antigua China. He creado muchísimos problemas, he lastimado a mucha gente. He perturbado el orden del imperio para mi beneficio y ganancia personal. Soy una especie de proscrito, una especie de mercenario. Los soldados del ejército chino, los hombres del emperador, me persiguen por el campo, por un bosque. Estamos todos vestidos con una armadura de escamas y usamos arcos y flechas y probablemente espadas. Mientras corro por el bosque, veo un agujero en la tierra. Es la entrada a una cueva, así que entro para esconderme. Cuando estoy dentro, me doy cuenta de que es un largo túnel y corro por él. Los soldados chinos me ven entrar en la cueva y me persiguen por el túnel. Al final del túnel veo a lo lejos una luz celeste que cae desde arriba, probablemente por alguna abertura en la roca. Cuando me acerco veo que la luz está alumbrando una cámara subterránea y que en ella hay un jardín muy verde. Y de pie en medio del jardín está el emperador chino con su suntuoso vestido en rojo y oro. No puedo ir a ninguna parte, los soldados me rodean, me obligan a permanecer en presencia del emperador. No puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante él, someterme a él. Siento una gran humildad, como si una fase de mi vida hubiera terminado. Él me mira con una compasión paternal. No está enojado conmigo. Siento que él lo ha visto todo, que lo ha vivido todo, todas las aventuras de la vida, la pobreza, la riqueza, las mujeres, las guerras, las intrigas de palacio, las traiciones, los sufrimientos y las alegrías. Todo lo que constituye la vida humana. Debido a esa sabiduría madura, muy antigua y experimentada, me trata ahora con compasión. Dice suavemente: debes morir. Serás ejecutado dentro de 3 horas. Sé que él tiene razón. Se establece un lazo entre los dos. Es como si él hubiera estado exactamente en mi posición alguna vez. Él sabe de estas cosas. Con un gran sentimiento de paz, casi de felicidad, me someto a mi destino. En este sueño vemos al heroico ego del adolescente en el soldado mercenario que encuentra sus límites, que encuentra su destino en la presencia del rey. Lo que le sucede es que entra en relación con el rey primitivo de su interior y se reconcilia con el padre, tal como dice Joseph Campbell. John W. Perry, el conocido psicoterapeuta, descubrió que el poder del rey curaba porque reorganizaba la personalidad en los sueños y en las visiones de los pacientes esquizofrénicos. En episodios psicóticos y en otros estados liminales de la mente, las imágenes del rey sagrado aparecían desde las profundidades del inconsciente de los pacientes. En su libro sobre este tema, Roots of Renewal in Myth and Madness, que podría traducirse como Las raíces de la renovación en el mito y la locura, describe a un joven paciente que dibujaba continuamente columnas griegas y luego las asociaba con una figura que él llamaba el Rey Blanco.
Otro informe relata la visión que un paciente tenía de la reina del mar y de una gran boda con ella, como si fuera entre la reina del mar y el gran rey, y como el Pope aparecía repentinamente para salvarle. Perry descubrió que aquello que estaban describiendo sus pacientes eran imágenes paralelas a las de los antiguos mitos y rituales referentes a los reyes sagrados, y vio que iban mejorando según el grado en que sus pacientes se ponían en contacto con las energías del rey. Había algo en el rey, en la antigüedad y en los sueños y las visiones de estos pacientes, que era inmensamente organizador, ordenador y curativo. Perry observó en estas visiones las antiguas batallas míticas de los grandes reyes contra las fuerzas del caos y los ataques de los demonios, y luego la gloriosa entronización de los reyes victoriosos en el centro del mundo. Por ello creyó que el rey es en realidad lo que él llama el arquetipo central, alrededor del cual se organiza el resto de la psique. Comprobó que en los momentos en los que sus padres tenían niveles disminuidos de conciencia, bajaban las barreras entre sus identidades conscientes y el mundo poderoso del inconsciente, y que las imágenes creativas, generadoras y mejoradoras de la vida se levantaban como imagen del rey. Los pacientes se recuperaban, pasaban de la locura a la salud. Lo que le sucedía a los pacientes de Perry es paralelo a lo que ocurrió en el sueño del joven con el emperador chino. El héroe infantil se fue, cayó en el inconsciente y se encontró con el rey. Se desvaneció la psicología del adolescente cuando apareció la psicología del hombre y reorganizó y reestructuró la personalidad. Las dos funciones del rey en su plenitud. Las funciones de la energía del rey que hacen posible la transición de la psicología del adolescente a la psicología del hombre son dos. La primera es ordenar y la segunda es proporcionar la fertilidad y la bendición. El rey, como dice Perry, es el arquetipo central. Como el niño divino, el buen rey está en el centro del mundo. Ocupa su trono en la montaña central o en la colina primitiva, como la llamaban los antiguos egipcios. Y desde este lugar central, todo lo de la creación irradia en forma geométrica hasta las fronteras del reino. El mundo se define como aquella parte de la realidad que está organizada y ordenada por el rey. Lo que está fuera de los límites de su influencia no es creativo, es caótico, demoníaco y no propio del mundo. Esta función de la energía del rey aparece en toda la antigua mitología y en las interpretaciones antiguas de la historia real. En la mitología del antiguo Egipto, como han demostrado James Breasted y Henry Frankfurt, el mundo salió de lo informe y del caos de un vasto océano y se convirtió en una colina central, un monte. Apareció por decreto, por la sagrada palabra del Dios Padre, Ta, Dios de la sabiduría y el orden. Yahvé, en la Biblia, crea de la misma manera. Las palabras en verdad definen nuestra realidad, definen nuestros mundos. Organizamos nuestras vidas y nuestros mundos mediante conceptos, con nuestras ideas sobre ellos, y solo podemos pensar en función de las palabras. En este sentido, por lo menos, las palabras hacen verdaderos nuestra realidad y nuestro universo. El monte primitivo se extendió a medida que la tierra era creada y partiendo del centro se produjo toda la vida, los dioses y las diosas, los seres humanos y todos sus logros culturales. Y con la llegada de los faraones, los sucesos de los dioses, el mundo, definido por los reyes sagrados, se expandió en todas direcciones desde el trono del faraón en el monte primitivo. Este es el relato de los egipcios sobre el nacimiento de su civilización.
Uno de los grandes reyes fundadores de la civilización de la antigua Mesopotamia, Sargón de Akkad, creó un reino, construyó una civilización y se autodenominó el que gobierna los 4 cuartos. En el pensamiento antiguo, el mundo no solo se producía a partir de un centro, sino que también se organizaba geométricamente en 4 cuartos. Es un círculo dividido por una cruz. Las pirámides egipcias, imágenes del monte central, fueron orientadas hacia los 4 puntos cardinales, hacia los 4 cuartos. Los mapas antiguos se dibujaron sobre la base de esta idea, y todas las civilizaciones del antiguo Mediterráneo, como también la China y otras asiáticas, participaban de la misma idea. Aunque la perspectiva de los norteamericanos nativos, que se supone que no tuvieron contacto con los otros continentes ni con otras civilizaciones, incluía esta misma idea. Black Elk, el curandero Sioux, del libro de John Neihardt, Black Elk Speaks, habla del mundo como de un gran aro, dividido por 2 caminos que se encuentran, un camino rojo y un camino negro. Se encuentran en la montaña central del mundo. Sobre esta montaña, el gran Padre Dios, la energía del Rey, habla y proporciona a Black Elk una serie de revelaciones sobre su pueblo. Los pueblos antiguos localizaron el centro en muchos lugares: el monte Sinaí, Jerusalén, Hierápolis, Olimpo, Roma, Tenochtitlán. Pero fue siempre el centro de un universo cuadrado, un universo geométricamente ordenado. El centro de este universo era siempre el lugar donde el Rey, Dios y hombre, gobernaba y era la base de la revelación divina, de la organización divina y el poder creativo. Lo que realmente nos interesa de esta visión de la función ordenadora de la energía del Rey es que aparece no solamente en mapas antiguos, en pinturas en la arena del desierto hechas por los indios, en los íconos del arte budista y en las vidrieras de las iglesias cristianas, sino que también persiste en los sueños y las pinturas de la gente moderna que se psicoanaliza. Jung, notando esto, denominó mandalas a estos cuadros de la organización central, adoptando el nombre que posee el budismo tibetano para estas representaciones. Notó que cuando aparecían los mandalas en los sueños y en las visiones de los que se psicoanalizaban, siempre eran curativos y proporcionaban vida. Siempre significaban renovación y, como las imágenes del rey de Perry, mostraban que la personalidad estaba reorganizándose de una manera más centrada, que se estaba estructurando y tranquilizando. Esta función de la energía del rey, a través de un rey mortal, encarna el principio ordenador del mundo divino para la gente del reino. El rey humano lo hace mediante la codificación de las leyes. Hace leyes, o más precisamente, las recibe de la energía del rey y las transmite a la nación. En el Museo del Instituto Oriental de Chicago hay una reproducción del tamaño natural del gran pilar de las leyes del antiguo rey babilónico Hammurabi, que vivió de 1728 a 1686 a.C. El pilar tiene la forma de un dedo índice gigantesco que señala hacia arriba y dice: «Escuchen, así es como van a ser las cosas». Y en la uña de este dedo gigante hay un cuadro de Hammurabi en estado contemplativo, mesándose la larga barba, escuchando al gran Padre Dios Shamash, el Sol, el Rey de los dioses, el símbolo supremo de la luz, de la conciencia masculina. Shamash está dando a Hammurabi las leyes que están inscritas abajo y alrededor de todo el dedo. El dedo mismo es lo que los antiguos denominaron
cuando se referían a la voluntad de Dios, el dedo de Dios. El cuadro de Hammurabi recibiendo las leyes expresa el incidente primordial o arquetípico, siempre recurrente, de la energía del rey, dando a su servidor humano, el rey mortal, la clave para la paz, la tranquilidad y el orden. Este mismo acontecimiento se describe en la historia bíblica de Moisés recibiendo la Torá de Yahvé en la montaña sagrada, el Sinaí. Este orden misterioso expresado en el reino, en sus palacios y templos, a menudo dispuestos como representaciones del cosmos en miniatura, y en las leyes humanas y en todos los órdenes sociales humanos, costumbres, tradiciones y tabúes explícitos o no, es la manifestación de los pensamientos ordenadores del Dios creador. En la antigua mitología egipcia hay una alternancia entre el dios Ta y la diosa llamada Ma'at, el orden correcto. Esta idea, más adelante en el pensamiento primitivo hebreo, se manifiesta en la figura de la sabiduría en el libro bíblico de los Proverbios y también en la idea griega y más tarde cristiana de Cristo como el Logos, el ordenador, el generador y la palabra creadora de la que habla el Evangelio de Juan. En el hinduismo, este arquetipo de el orden correcto se llama Dharma. En China se denomina el Tao, el camino. El rey mortal debe no solo recibir y transmitir a su pueblo este orden correcto del universo y ponerlo en forma social, sino que fundamentalmente debe incorporarlo a su propia persona, viviéndolo en su propia vida. La primera responsabilidad del rey mortal es vivir de acuerdo con el Ma'at, el Dharma o el Tao. Si lo hace, la mitología, todo en el reino, es decir, la creación, el mundo, también seguirá adelante de acuerdo con el orden correcto. El reino florecerá. Si el rey no vive en el Tao, entonces nada funcionará bien ni para su pueblo ni para el reino. El reino languidecerá. El centro que el rey representa no se sostendrá y todo estará preparado para la rebelión. Cuando esto ocurría en el reino medio de la historia del antiguo Egipto, encontramos al profeta Nefer-Rohu describiendo las consecuencias desastrosas para Egipto, tanto sociales como económicas, de los reinados de reyes ilegítimos, reyes que no vivieron según el Ma'at. Recordemos el reinado impío de Edipo en Tebas, que fue un cúmulo de mala suerte. Nefer-Rohu escribe: Re, otra forma del Dios creador, debe empezar de nuevo la creación de la tierra, todo de nuevo. La tierra ha perecido. El disco del sol está tapado. No brillará. Los ríos de Egipto están vacíos. Todas las buenas cosas están dañadas. Las lagunas con peces, donde había peces, aquellos que limpiaban el pescado, los lugares que antes estaban llenos de peces y aves, todo lo bueno ha desaparecido. Los enemigos se han levantado en el este y los asiáticos han llegado a Egipto. Las bestias salvajes del desierto beberán en los ríos de Egipto. Esta tierra está desperdiciada inconsiderablemente. Los hombres tomarán las armas de guerra, así que la tierra vive en confusión. Los hombres harán flechas de metal, pedirán el pan de la sangre y reirán con la risa de la enfermedad. El corazón de un hombre sigue solo. El hombre se sienta en su rincón, volviendo la espalda, mientras un hombre mata a otro.
Os muestro un hijo como un enemigo, el hermano como un enemigo y un hombre matando a su propio padre. Entonces Nefer-Rohu profetiza que surgirá un nuevo rey que impondrá los principios del orden correcto. Este rey restaurará a Egipto y pondrá en orden el cosmos. Entonces vendrá un rey procedente del sur, Ameni, el triunfante. Él sí es un hombre. Es el hijo de una mujer de la tierra de Nubia. Nació en el Alto Egipto. Tomará la corona blanca y usará la corona roja. Unirá a los dos poderosos. Satisfará a los dos señores en sus deseos. Abrazará los campos con sus brazos. Regocijaos, gente de su tiempo. El hijo de un hombre hará que su nombre permanezca para siempre. Aquellos que se inclinan hacia el mal y que planifican la rebelión han bajado la voz porque le temen. Los asiáticos caerán bajo su espada y los libios caerán ante su llama. Se construirá el muro del gobernante de la vida, la prosperidad, la salud, y a los asiáticos no se les permitirá entrar en Egipto, y la justicia volverá a su lugar y se erradicará el mal. Regocíjese quien pueda hacer esto. De la misma manera, los emperadores chinos gobernaron por mandato divino. El cielo significa aquí otra vez el orden correcto. Y cuando fracasaron en el intento de vivir de acuerdo con la voluntad del cielo, entonces legítimamente hubo una rebelión y se estableció una nueva dinastía. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Primero, el rey mortal, actuando con la energía masculina madura del rey, vivió el orden en su propia vida. Solo la fortaleció de manera secundaria. E hizo las dos cosas en su reino y en las afueras del reino, en el punto de interfase entre la creación y el caos. Aquí vemos al rey como guerrero, avanzando y defendiendo el orden contra los asiáticos y los libios. El rey mortal hizo esto históricamente como el servidor y el poseedor terrenal del arquetipo del rey, que mantuvo el orden en el mundo espiritual o el mundo profundo y atemporal del inconsciente. Poseemos como ejemplos las historias del rey babilónico Marduk, luchando contra las fuerzas del caos en la forma del dragón Tiamat y derrotando al ejército del demonio, aniquilándolo y creando el mundo ordenado a partir de su cadáver. O al canaanita Baal, matando a los monstruos gemelos del caos y la muerte, Yam y Mot. También se manifiesta esta función de la energía del rey en los llamados salmos de entronización en la Biblia, en los que Yahvé, el dios hebreo Jehová, derrota al dragón Behemoth o Teom y luego asciende al trono para ordenar y crear el mundo. En la actualidad suelen sufrir el desorden y el caos las familias modernas disfuncionales en las que el padre es inmaduro, débil o ausente y la energía del rey no está presente. Junto con la función ordenadora, la energía del rey manifiesta un segundo bien vital, que es la fertilidad y la bendición. Los pueblos antiguos siempre asociaron la fertilidad en los seres humanos, las cosechas, las manadas y el mundo natural en general, con el ordenamiento creativo de las cosas que efectúan los dioses. Parecería que en los tiempos prepatriarcales, la tierra como madre era vista como la fuente primaria de la fertilidad, pero a medida que iban alcanzando importancia las civilizaciones patriarcales, la idea de lo femenino como fuente de fertilidad
pasó a lo masculino. No fue simplemente un cambio y nunca cambió del todo. Los mitos antiguos, respondiendo a la biología, reconocían que era la unión del macho y la hembra lo que realmente era generador, por lo menos en el plano físico. Pero en el plano cultural, en la creación de la civilización y la tecnología, y en el dominio del mundo natural, las energías generadoras masculinas eran más prominentes. El rey sagrado en los tiempos antiguos se convirtió, para muchos pueblos, en la expresión principal de la fuerza de vida, la libido, el cosmos. Nuestro Dios judío, cristiano o maometano en la actualidad nunca aparece acompañado por una diosa. Solo se le considera como hombre, como la única creatividad y la única fuente generadora. Él es la única fuente de fertilidad y la bendición. Muchas de nuestras creencias actuales provienen de las creencias de los antiguos patriarcados. La función del rey sagrado de proporcionar fertilidad y bendición aparece en muchos mitos y en las historias de los grandes reyes. En el mundo espiritual, vemos al gran padre de los dioses teniendo relaciones sexuales prolíficas con las diosas, las deidades menores y las mujeres mortales. El egipcio Amón-Ra tenía harén en el cielo y las hazañas de Zeus son bien conocidas. Pero esta capacidad generadora de la energía del rey no solo se manifiesta en las criaturas divinas y humanas, fruto de las relaciones sexuales, sino que también es el resultado del orden creativo. El canaanita Baal, por ejemplo, después de derrotar al dragón del mar caótico, como amaba la tierra, ordenó las aguas caóticas en lluvias, ríos y corrientes. Este acto ordenador hizo posible por primera vez que florecieran las plantas y luego crecieran los animales, e hizo posible el don de la agricultura y la ganadería para los seres humanos, sus beneficiarios especiales. En el egipcio himno a Atón, el sol, fue Atón quien ordenó el mundo de manera que pudiera prosperar y ser fértil. Puso el Nilo en Egipto para que los pájaros pudieran volar de sus nidos a los juncos, cantando alegremente porque Atón les había dado vida, de manera que las manadas pudieran crecer y las cabras pudieran agitar las colas con felicidad y alegría. Atón puso un Nilo en el cielo para otros pueblos, así ellos también podían experimentar la abundancia de la vida. Y entonces Atón ordenó que toda raza y toda lengua del mundo tuviera la bendición de la vida y la fecundidad, cada una a su manera, según el designio de Atón. Cuando desapareció el rey mortal, también desapareció el reino con su orden y fertilidad. Si el reino lujurioso y sexualmente vigoroso podía complacer a sus muchas esposas y concubinas y tener muchos hijos, la tierra sería vital. Si él permanecía saludable y fuerte físicamente, alerta y vivo mentalmente, las plantaciones crecerían, el ganado se reproduciría, los mercaderes prosperarían y muchos bebés nacerían en su pueblo. Llegarían las lluvias y en Egipto las fertilizantes inundaciones anuales del Nilo. En la Biblia encontramos la misma idea manifestada en las historias de los reyes y patriarcas hebreos. Yahvé les exigía dos cosas. Primero, que recorrieran los caminos que él marcaba, lo que constituye el equivalente hebreo de estar en el Tao. Y segundo, que dieran frutos y se multiplicaran, que tuvieran muchas mujeres y muchos hijos. En el caso de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo, si una esposa no podía tener hijos, ella misma encontraba otra esposa o concubina para su marido.
para que él continuara con su función de fertilizar. El rey David mantenía a muchas mujeres en su reino y tuvo hijos con ellas. El asunto es que cuando estos hombres prosperaban física y psicológicamente, también lo hacían sus tribus y sus reinos. El rey mortal, según la mitología, era la encarnación de la energía del rey. La tierra, su reino, era la encarnación de las energías femeninas. En realidad, él estaba simbólicamente casado con la tierra. El acto más importante del rey como ordenador y generador siempre era casarse con la tierra en la forma de su reina primaria. Solo la relación creadora con ella podía asegurar toda clase de dones para su reino. Era deber de la pareja real transmitir sus energías creadoras al reino en forma de hijos. El reino debía reflejar la capacidad generadora real que, recordemos, estaba en el centro. Tal como era el centro, así sería el resto de la creación. Cuando un rey enfermaba, se debilitaba o se volvía impotente, el reino languidecía. No llovía. Los sembrados no crecían. El ganado no se reproducía. Los mercaderes perdían su negocio. El granizo azotaba la tierra y la gente perecía. Así que el rey era el enlace terrenal entre el mundo divino, el mundo de la energía del rey, y este mundo. Era el intermediario entre lo mortal y lo divino, como Hammurabi haciendo frente a Shamash. Era como la arteria principal que permitía que la sangre de la fuerza vital fluyera al mundo humano. Como él estaba en el centro, en cierta manera todo el reino era suyo, porque éste le debía su existencia. Las cosechas, el ganado, la gente, las mujeres. Por lo menos en teoría. El rey mortal David no respetó este principio en su relación con la hermosa Betsabé. Pero esto enlaza con el tema del rey de las sombras, que ahora trataremos. La segunda función de la energía del rey a través de la eficacia de los reyes antiguos no consistía solo en la fertilidad en el sentido físico inmediato, ni en la generación y la creatividad en un plano más amplio, sino que también recogía la bendición. La bendición es un acontecimiento psicológico o espiritual. El buen rey siempre reconocía y confirmaba a quienes lo merecían. Lo hacía en sentido literal, recibiéndolos en sus audiencias en el palacio y en el sentido psicológico de realizar su existencia, de reconocer su verdadero valor. El buen rey se deleitaba en encontrar y hacer prosperar a los hombres buenos, concediéndoles cargos de responsabilidad en el reino. El rey convocaba audiencias no para que le viesen, si bien era importante para que la gente tuviera la proyección interior de la energía del rey, sino sobre todo para ver, admirar y deleitarse con sus súbditos, para recompensarlos y cubrirlos de honores. Hay una bella pintura del antiguo Egipto del faraón Akenatón de pie en el balcón real, espléndidamente abrazado por los rayos del Padre Dios, Atón, el sol, arrojando anillos de oro a sus mejores seguidores, los hombres más competentes y leales. A la luz de la conciencia sol masculina, él conoce a sus hombres, los reconoce y los genera, les imparte sus bendiciones. Ser bendecidos tiene consecuencias psicológicas muy grandes para nosotros. Incluso algunos estudios muestran que nuestros cuerpos realmente cambian químicamente cuando nos sentimos valorados, elogiados y bendecidos. Los jóvenes de hoy están ansiosos
por ser bendecidos por los ancianos. Están ansiosos por ser bendecidos por la energía del rey. Por eso no pueden, como se dice, juntar sus partes. No tendrían que hacerlo. Lo que necesitan es ser bendecidos. Necesitan ser vistos por el rey, porque si lo son, algo dentro de ellos se unirá. Ese es el efecto de la bendición. Cura y totaliza. Eso es lo que sucede cuando somos vistos, valorados y recompensados. Quizá con el oro que arroja el faraón por nuestros auténticos talentos y habilidades. Aunque muchos reyes antiguos, como muchos hombres en posiciones reales en la actualidad, están lejos de la imagen ideal del buen rey, este arquetipo central tiene vida independiente en nosotros y busca, a través de nosotros, intervenir en nuestras vidas para consolidar, crear y bendecir. ¿Cuáles son las características del buen rey? Sobre la base de los antiguos mitos y leyendas, ¿cuáles son las cualidades de la energía masculina madura? El arquetipo del rey en su totalidad posee las cualidades del orden, de las pautas razonables y racionales, de la integración y la integridad de la psique masculina. Estabiliza la emoción caótica y las conductas incontroladas. Proporciona estabilidad y centralismo. Calma. Produce vitalidad, fuerza vital y alegría mediante su capacidad de fertilizar y centrar. Proporciona mantenimiento y equilibrio. Defiende nuestro propio sentido del orden interior, nuestra propia integridad del ser y del propósito, nuestra propia tranquilidad central sobre quiénes somos y nuestra instintiva seguridad sobre la identidad masculina. Observa el mundo con una mirada firme pero amable. Reconoce todas las debilidades y también todo el talento y el valor de los demás. Los honra y los hace prosperar. Los guía y los cuida para que alcancen la totalidad de su ser. No es envidioso porque se siente seguro como rey en su propio valor. Recompensa y alienta la creatividad en nosotros y en otros. En su expresión del guerrero, representa la potencia agresiva cuando la necesita, cuando el orden es amenazado. También tiene el poder de la autoridad interior. Sabe y discierne su aspecto de mago y actúa según su profunda sabiduría. Se deleita con nosotros y con los demás, su aspecto de amante, y muestra su deleite con palabras de auténtico elogio y con actos concretos que mejoran nuestras vidas. Esta es la energía que expresa un hombre cuando da los pasos financieros y psicológicos necesarios para asegurar la prosperidad de su mujer y de sus hijos. Esta es la energía que alienta a la esposa cuando decide volver a estudiar para licenciarse como abogada. Esta es la energía que se expresa en un padre cuando se toma tiempo libre al volver del trabajo para asistir al concierto de piano de su hijo. Esta es la energía que manifiesta un jefe cuando se enfrenta a los subordinados rebeldes sin despedirlos. Esta es la energía que se expresa en un encargado de una cadena de montaje cuando es capaz de trabajar con alcohólicos y drogadictos en recuperación para alentar su sobriedad y para guiarlos y proporcionarles cuidados que potencien su masculinidad. Esta es la energía que usted expresa cuando es capaz de mantener la calma mientras todos en la reunión están perdiéndola. Es la voz de la calma, de la seguridad, de la palabra de aliento en un momento de caos y de lucha. Es la decisión clara después del pensamiento cuidadoso, que interviene para arreglar el problema en la familia, en el trabajo, en la nación, en el mundo.
Esta es la energía que busca la paz y la estabilidad, el crecimiento ordenado y la atención para todas las personas. Y no solo para todas ellas, sino para el ambiente, el mundo natural. El rey se interesa por todo el reino y es el encargado de la naturaleza y de la sociedad humana. Esta es la energía manifestada en los antiguos mitos del pastor de la gente y del jardinero y el cuidador de las plantas y los animales del reino. Es la voz que afirma con claridad, calma y autoridad los derechos humanos de todos. Es la energía que minimiza el castigo y hace máximo el elogio. Esta es la voz del centro. Es la colina primitiva en el interior de cada hombre. El rey negativo, el tirano y el débil. Si bien la mayoría de nosotros ha experimentado algo de la energía de lo masculino maduro en algún momento de su vida, quizá dentro de nosotros mismos cuando nos sentimos integrados, tranquilos y centrados, y gracias a nuestro padre, un tío o un abuelo amable, un compañero de trabajo, un jefe, un maestro, un ministro, también debemos confesar que por encima de todo hemos experimentado muy poca energía del rey en su totalidad. Podemos haberla sentido parcialmente, pero la triste verdad es que esta energía positiva falta, desgraciadamente, en las vidas de la mayoría de los hombres. Lo que más hemos experimentado es lo que llamamos el rey negativo. Como en todos los arquetipos, el rey tiene una estructura bipolar. El polo activo del rey negativo es el tirano y el polo pasivo, el débil. Podemos ver cómo actúa el tirano en la historia del nacimiento de Jesús. El rey Herodes descubre que el niño ha nacido y está en el mundo que él, el rey Herodes, controla. Envía a sus soldados a Belén en busca del nuevo rey, la nueva vida, para matarle. Pero como Jesús es un niño divino, escapa a tiempo. Los soldados de Herodes matan a todos los niños que quedan en la ciudad. En cuanto uno nace, el Herodes de nuestro interior y en nuestras vidas exteriores atacará. El tirano odia, teme y envidia la vida nueva porque siente que es una amenaza al control que tiene de su reino. El rey tirano no está en el centro y no se siente tranquilo y generador. No es creador, sino destructor. Si estuviera seguro de su capacidad generadora y de su orden interior, sus estructuras del sí mismo, reaccionaría positivamente ante el nacimiento de una nueva vida en su reino. Si Herodes hubiera sido un hombre así, se hubiera dado cuenta de que había llegado el momento de dar paso para que el arquetipo se incorporara al nuevo Rey Jesucristo. Otra historia bíblica, la de Saúl, también se trata de un tema similar. Saúl es otro rey mortal que fue poseído por el tirano. Su reacción ante el nuevo ungido David es la misma que la que tuvo Herodes ante Jesús. Reacciona con miedo y rabia e intenta matar a David. Aunque el profeta Samuel le ha dicho a Saúl que Yahvé no quiere que él siga siendo rey, es decir, que encarne la energía del rey para el reino, el ego de Saúl se ha identificado tanto con el rey que se niega a renunciar al trono. Los tiranos humanos son aquellos que en posiciones reales, ya sea en el hogar, la oficina, la Casa Blanca o el Kremlin, creen que están identificados con la energía del rey y no se dan cuenta de que no lo están.
Otro ejemplo de la antigüedad es el del emperador romano Calígula. Si bien los emperadores anteriores habían tenido un enorme poder sobre la gente y el Senado de Roma, y mediante los funcionarios en todo el mundo mediterráneo, y aunque habían sido convertidos en dioses después de su muerte, Calígula fue original cuando se declaró Dios aún estando vivo. Los detalles de su locura, su abuso y el sadismo hacia los que lo rodeaban son fascinantes. El libro de Robert Graves, Yo, Claudio, y la serie de televisión basada en él son un relato escalofriante del desarrollo del rey negativo como tirano en la persona de Calígula. El tirano explota y abusa de los demás. Es implacable, despiadado y sin sentimientos cuando actúa para conseguir lo que cree que le conviene. La forma de degradar a los demás no conoce límites. Odia todo lo bello, toda la inocencia, toda la fuerza, todo el talento, toda la energía vital. Es así, como ya hemos dicho, porque carece de estructura interior y tiene miedo, en realidad terror, de su propia debilidad escondida y la consecuente falta de potencia. El rey negativo como tirano se manifiesta en el padre que hace la guerra a las alegrías, las fuerzas, las capacidades y la vitalidad de sus hijos e hijas. Teme su frescura, el hecho de que son seres nuevos, y la vitalidad que surge de sus hijos e intenta matarla. Lo hace insultando y despreciando sus intereses, esperanzas y talentos. O de otra manera, ignorando sus logros, volviendo la espalda a sus desilusiones y manifestando aburrimiento y falta de interés cuando, por ejemplo, vuelven de la escuela y le muestran una pieza de artesanía o una buena nota en un examen. Sus ataques no solo pueden ser verbales o de abuso psicológico, también pueden incluir el abuso físico. Las palmadas pueden convertirse en azotes y también pueden existir las agresiones sexuales. El padre poseído por el tirano puede explotar la debilidad y la vulnerabilidad de sus hijas y hasta de sus hijos. Una joven vino en busca de consejos porque estaba teniendo muchos problemas matrimoniales. Lo que ella describió, poco después de empezar la terapia, era la invasión de su hogar por el rey tirano en su aspecto sexualmente maligno. Cuando tenía 12 años, su padre las había abandonado a ella, a su madre y a su hermana y se había ido a vivir con otra mujer. El marido de esa mujer se había mudado con ellos. A este hombre nunca le gustó su nueva esposa y rápidamente vio la belleza y la vulnerabilidad de su nueva hijastra. Comenzó a pedirle que se acostara con él, al principio que yaciera junto a él en la cama. Luego empezó a pedirle que lo masturbara para que él eyaculara en pañuelos que tenía al lado de la cama. Y llegó el momento en que la obligó a compartir el sexo con él, amenazándola con que si no lo hacía, él las dejaría y ellas no podrían arreglarse financieramente. La madre de la joven nunca movió un dedo para detener este abuso horrendo de su hija y por las mañanas buscaba debajo del colchón donde estaban los pañuelos sucios. En la historia del rey David y Betsabé, ella era la esposa de otro hombre, Uría, el hitita. Un día David estaba caminando por la terraza del palacio cuando vio bañarse a Betsabé. Se excitó tanto con esa visión que la mandó buscar y la obligó a tener relaciones sexuales con él. En teoría, todas las mujeres del reino pertenecían al rey, pero ellas pertenecían al arquetipo del rey, no al rey mortal. De manera inconsciente, David se identificó con la energía del rey y no solo tomó a Betsabé, sino que hizo matar a su marido, Uría. Por suerte para el reino, David tuvo conciencia en la persona del profeta Natán, que vino a verle y le acusó. David aceptó la verdad de la acusación y se arrepintió.
El rey tirano se manifiesta en todos nosotros en algún momento, cuando nos sentimos presionados hasta los límites, cuando estamos exhaustos, cuando estamos inflándonos. Pero lo sentimos funcionar la mayor parte del tiempo en ciertas configuraciones de la personalidad, más notoriamente en la perturbación narcisista de la personalidad. Estas personas realmente sienten que son el centro del universo, aunque ellas mismas no son centradas, y que los demás existen para servirles. En lugar de reflejar a otros, buscan insaciablemente su reflejo en los demás. En lugar de ver a los demás, buscan ser vistos por los demás. El rey tirano también se manifiesta en ciertas formas de vida y en determinadas profesiones. Los señores de la droga, los de la prostitución y los jefes de la mafia son buenos ejemplos. Existen para mejorar su propio estatus y lo que ellos consideran como su bienestar a expensas del de los demás. Pero también vemos este mismo autointerés en las posiciones aceptadas en la sociedad. Un jefe de personal debería comenzar el diálogo con usted sobre su experiencia, su preparación, las esperanzas para usted mismo y la empresa en la que trata de trabajar. En lugar de eso, pasa casi toda la entrevista hablando de él mismo y sus logros, su poder, su salario y las virtudes de su compañía, y nunca le hace preguntas sobre usted mismo. Muchas personas de multinacionales norteamericanas en la actualidad no están interesadas en absoluto por las empresas en las que trabajan. Muchas están solamente haciendo tiempo mientras buscan una forma de irse y mejorar. Los ejecutivos están más interesados en progresar en sus carreras que en ser buenos guardianes de los reinos puestos bajo su autoridad. No hay devoción ni verdadera lealtad a la empresa, solo a sí mismos. Este es el trabajador que negocia para su propio beneficio personal vender su compañía, para verla desmembrada e impotente. Quiere ver a sus amigos y a sus empleados leales despedidos como si se tratase de un exceso de equipaje en la compra con ventajas, ahora popular. El hombre poseído por el tirano es muy sensible a la crítica y aunque posea una apariencia amenazante, se siente débil y desinflado ante el comentario más liviano, pero no lo demostrará. Lo que manifestará será la furia. Pero debajo de la furia hay una sensación de falta de valor, de vulnerabilidad y debilidad, pues detrás del tirano está el otro polo del sistema negativo bipolar del rey. El débil. Si no puede ser identificado con la energía del rey, siente que no es nada. La presencia escondida de este polo pasivo explica la ansiedad por reflexiones como «adórenme», «idolátrenme», «vean lo importante que soy», que sentimos en tantos de nuestros superiores y amigos. Esto explica sus descargas airadas y sus ataques a los que lo ven débil, es decir, aquellos sobre los que proyectan su debilidad interior. Es evidente que el general Patton, a pesar de sus virtudes, tenía un temor subyacente a su debilidad y cobardía. Esto se aprecia en el film Patton, cuando está visitando un hospital de campo durante la Segunda Guerra Mundial. Va de cama en cama felicitando a los hombres heridos y entregándoles medallas, algo que el rey hace. Pero al llegar a la cama de un hombre que está sufriendo de shock de bombardeos, Patton le pregunta cuál es su problema y el soldado le cuenta que tiene los nervios destrozados. En lugar de reaccionar con la compasión del rey dador de vida que sabe contra lo que luchan sus hombres, Patton tiene un ataque de ira y golpea al soldado. Le llama cobarde, le humilla y le insulta, y le envía desde el hospital a las primeras líneas. Aunque él lo ignora, lo que ha visto es el rostro de su propio miedo y debilidad escondidos, proyectados en otra persona. Ha visto su débil interior.
El hombre poseído por el débil carece de centro, de tranquilidad y de seguridad en su interior, y esto le lleva a la paranoia. Esto sucede con Herodes, Saúl y Calígula, cuando, incapaces de dormir por las noches, recorren el palacio atormentados por el miedo a la deslealtad de sus subordinados. En el caso de Saúl, hasta de sus hijos, y la desaprobación de Dios, el verdadero rey. El hombre poseído por el rey negativo bipolar tiene mucho que temer en realidad, pues sus comportamientos opresores, que suelen incluir la crueldad, provocan una reacción en los demás. Nos reímos del dicho que usted sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Pueden ser perseguidos. Una paranoia defensiva hostil como «prendedlos antes de que os prendan» destruye la sensación de tranquilidad y orden, llegará a destruir el carácter propio y el de los demás, e invita a la venganza. Un predicador comenzó a psicoanalizarse poco después del comienzo de una crisis en su iglesia. Se había formado por motivos de envidia un grupo de disidentes de buena posición, una banda psicológica y espiritualmente contraria a él que se había propuesto destruirlo. El líder de este grupo era un hombre que había tenido un sueño una noche en que Dios le dijo que el predicador pensaba matarlo por estar en contra de él. La paranoia es contagiosa. La paranoia del instigador de este golpe palaciego gastó tanto a este pastor que recibía día y noche llamadas telefónicas, cartas llenas de odio que contenían amenazas directas, exabruptos en mitad de los sermones y discursos en las reuniones de la iglesia en las que se mencionaban las supuestas faltas, que el predicador, no consolidado en su relación con su propia energía de rey, gradualmente fue cayendo bajo el poder del tirano débil. Se volvió cada vez más tirano y dictatorial respecto de la política de la iglesia, adquirió cada vez más poder para el gobierno de la iglesia y comenzó a usar tácticas negativas contra sus enemigos para echarlos de la iglesia. Al mismo tiempo, le perturbaban terribles pesadillas que noche tras noche le revelaban sus propios temores y debilidades subyacentes. Surgió la paranoia recíproca y tanto el ministro como la congregación terminaron en un mundo de confusión y subterfugios, un mundo totalmente alejado de los valores espirituales que el ministro había deseado enseñar. Otra victoria para el rey negativo. Podemos ver enseguida la relación del tirano con el tirano de la trona, que surge de la pauta infantil. La grandiosidad es normal de cierta manera en el niño divino. Es apropiada para el niño divino, como en el caso del niño Jesús, la necesidad y el deseo de ser adorado hasta por los reyes. Lo que los padres deben hacer, y es muy difícil, es dar al niño divino que hay en cada criatura la justa adoración y afirmación, para que puedan dejarlo fuera de la trona con facilidad y hacerlo entrar lentamente en el mundo real, en el que los dioses no pueden vivir como mortales humanos. Los padres deben ayudar al bebé humano a aprender gradualmente a no identificarse con el niño divino. El niño puede resistirse a que lo destronen, pero los padres deben perseverar, dándole seguridad y quitándole un poquitito cada vez. Si le adoran demasiado y no ayudan al ego del niño a formarse fuera del arquetipo, pueden conseguir que no se baje nunca de la trona. Inflado con el poder del tirano de la trona, entrará en la madurez pensando que es César. Si desafiamos a una persona como esta y le decimos, por Dios, ¿usted cree que es César?, él podría decir, ¿y qué? ¿Qué hay con eso? Esta es una de las formas en que el rey negativo va formándose en los hombres. La otra forma como se constituye el rey negativo es cuando los padres han abusado del niño y han atacado su grandiosidad y gloria desde el principio.
La grandiosidad del niño divino o del tirano de la trona se divide entonces y se refugia en el inconsciente del niño. En consecuencia, el niño cae bajo el poder del príncipe débil. Más adelante, cuando es un adulto y funciona sobre todo bajo el dominio del débil, bajo las enormes presiones del mundo adulto, su grandiosidad reprimida puede explotar y salir a la superficie de manera cruda y primitiva, muy poderosa y sin modulaciones. Este es un hombre que parece reflexivo, racional y bueno, pero una vez que ha sido ascendido, de repente se convierte en otra persona, un pequeño Hitler. Este es el hombre para quien el dicho "el poder corrompe" y "el poder absoluto corrompe absolutamente" es totalmente adecuado. ¿Cómo acceder al rey? La primera tarea que deben realizar los futuros reyes para usar la energía del rey es no identificar nuestros egos con ella. Necesitamos lograr lo que los psicólogos denominan la distancia cognitiva del rey, tanto en su forma integrada como en sus formas bipolares negativas. La vida adulta real, opuesta a la soberbia, conlleva el reconocimiento de una relación apropiada con esta y con otras energías masculinas maduras. Esa relación adecuada es como la de un planeta que describe una órbita alrededor de una estrella. El planeta no es el centro del sistema, lo es la estrella. El planeta debe mantener una distancia orbital adecuada a la estrella que le da la vida, pero que también potencialmente puede provocarle la muerte, como para mejorar la propia vida y el bienestar. El planeta obtiene la vida de la estrella, así que la estrella es un objeto exterior para su adoración. O, para usar otra imagen, el ego del hombre maduro necesita pensar en sí mismo, en cualquier estado de poder que haya logrado temporalmente, como en el servidor de una causa que está más allá de él mismo. Necesita pensar en sí mismo como en un servidor de las energías del rey, no para beneficio de sí mismo, sino para beneficio de los que están dentro de su reino, cualquiera sea este. Hay dos formas distintas de ver la diferencia entre los polos activo y pasivo del sistema bipolar negativo de los arquetipos. Como hemos visto, una forma es ver las estructuras arquetípicas como triángulos o triadas. Otra forma es hablar de la identificación del ego y de su falta de identificación con el arquetipo en su totalidad. En el caso de la identificación, el resultado es la inflación del ego, acompañada por la fijación en niveles infantiles del desarrollo. En el caso de la falta de identificación extrema, el ego se siente privado del acceso al arquetipo. En realidad está atrapado en el polo pasivo de la sombra disfuncional del rey. El ego se siente ansioso de la energía del rey. Esta sensación de carencia y falta de posesión de los orígenes y de las causas del poder son siempre hechos que se producen en los polos pasivos de los arquetipos. Según esta perspectiva, el rey negativo, debido a que surge como tirano cuando el ego está identificado con la energía del rey, no tiene compromiso hacia otras personas. Él es prioritario. Como el ego del hombre no ha sido capaz de mantener la órbita adecuada, ha caído en el sol del arquetipo o ha ido a la deriva hasta quedar tan cerca que ha desaparecido en, como vemos en un sistema de estrellas dobles, enormes cantidades de gases en ignición y ha quedado alterado por ellos. Toda la psique se desestabiliza. El planeta finge ser una estrella, pero el verdadero centro del sistema se ha perdido.
Esto es lo que llamamos el síndrome de usurpación. El ego usurpa el lugar y el poder del rey. Esta es la rebelión contra el cielo descrita en tantos mitos, cuando un dios en ascenso trata de apoderarse del trono del alto Dios. Recordamos el mito del intento de Satán por destronar a Dios. El otro problema que advertimos en el uso de esta energía surge cuando hemos perdido el contacto con el rey que da la vida y resulta ser un error. En este caso caemos en la llamada alteración de la personalidad dependiente, una disfunción por la que proyectamos la energía del rey hacia el interior y que no experimentamos como nuestro interior de alguna otra persona. Nosotros nos sentimos impotentes, incapaces de actuar, sin tranquilidad ni estabilidad, sin la presencia y la atención amante de esa otra persona que posee nuestra proyección de la energía del rey. Esto sucede en sistemas familiares en los que los maridos atienden demasiado a los deseos de las esposas y temen tomar la iniciativa por la ira que sus acciones podrían producir. También sucede con los niños cuando sus padres no les permiten desarrollar la independencia de voluntad, gusto y propósito suficientemente y los chicos permanecen bajo sus alas. En nuestro trabajo esto sucede cuando dependemos demasiado del poder y los caprichos del jefe o cuando sentimos que ni nos atrevemos a estornudar cuando están presentes nuestros compañeros de trabajo. También ocurre en gran escala en las naciones, cuando el pueblo, viéndose como un conjunto de campesinos, vuelca toda su energía interior del rey en der Führer. Este síndrome de la abdicación es la característica del débil y es tan desastroso como el síndrome de usurpación. Un ejemplo de las consecuencias desastrosas a gran escala del síndrome de abdicación es un incidente que ocurrió en la planicie de Otumba, cerca de lo que es ahora la Ciudad de México, durante la conquista de México por Cortés. Cortés y sus hombres habían abandonado Tenochtitlán, la Ciudad de México, en medio de la noche, 6 días antes, bajo el ataque en masa de los guerreros mexicanos. Cuando amaneció el 7º día, los restos del ejército de Cortés, exhaustos y temerosos, miraron desde arriba la planicie de Otumba y vieron una gran cantidad de guerreros mexicanos que los atacarían. El final de los españoles parecía asegurado. Sin embargo, en el transcurso de la batalla, Cortés vio el estandarte del caudillo mexicano. En su desesperación, sabiendo que sus vidas dependían de ello, Cortés cargó hacia adelante abriéndose paso entre los soldados enemigos. Cuando llegó al caudillo mexicano, le asestó un golpe mortal. De inmediato, ante el asombro de los españoles, los mexicanos demostraron su pánico y huyeron del campo de batalla. Los españoles los persiguieron y mataron a muchos mexicanos. Lo que había ocurrido, que tan milagrosamente cambió el final de la batalla, era que los guerreros mexicanos habían visto matar a su comandante. Ellos habían investido a este hombre con el poder centralizado de la energía del rey, y cuando lo mataron, creyeron que la energía arquetípica los había abandonado a todos. La sensación subyacente de pérdida de la potencia afloró a la superficie con la muerte del líder y se rindieron ante la impotencia y el caos. Si los guerreros mexicanos se hubieran dado cuenta de que la energía del rey estaba dentro de ellos, quizá México no hubiera sido jamás conquistado. Cuando nos falta el contacto con nuestro propio rey interior y entregamos el poder a otros, podemos esperar una catástrofe de unas dimensiones superiores a la personal. Aquellos a quienes hacemos nuestros reyes pueden conducirnos a batallas perdidas, abusando de nuestras familias, el asesinato masivo, a los horrores de una Alemania nazi o Jonestown, o pueden simplemente abandonarnos a nuestra propia debilidad.
Pero cuando usamos la energía del Rey correctamente, como servidores de nuestro propio Rey interior, manifestaremos en nuestras vidas las cualidades del Rey bueno y justo, del Rey en su totalidad. Nuestros mercenarios caerán de rodillas, como debe ser, ante el emperador chino que hay dentro de ellos. Sentiremos que disminuye nuestro nivel de angustia. Nos sentiremos centrados y tranquilos y prestaremos atención a nuestro interior. Tendremos la capacidad de reflejarnos y de bendecirnos a nosotros mismos y a los demás. Tendremos la capacidad de atender a los demás profunda y auténticamente. Reconoceremos a los demás. Los trataremos como las personas completas que realmente son. Tendremos la sensación de ser un participante centrado de la creación de un mundo más justo, tranquilo y creativo. Sentiremos una devoción superior a nuestra propia persona, no solamente por nuestra familia, nuestros amigos, nuestras empresas, nuestros motivos de lucha, nuestra religión, sino también por el mundo. Poseeremos alguna clase de espiritualidad y conoceremos la verdad del mandamiento central sobre el que se basa toda la vida humana. Amaréis al Señor, vuestro Dios. Léase el Rey, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra voluntad, y al prójimo como a vosotros mismos. Queridas y valiosas escuchas, ¿qué les ha parecido esta introducción a los arquetipos del masculino maduro? Ha sido impresionante, ¿no es así? Cómo los autores nos hablan acerca del arquetipo del Rey y cómo éste guarda el centro y también la capacidad de ordenar, fecundar y bendecir. Creo que conocemos muy pocos hombres de carne y hueso así, ¿no lo creen? Qué hermoso sería que pudiéramos observar en los hombres con los que consideramos compartir la vida cualidades del Rey. Y si no vemos a un rey, quizá vemos a un rey en potencia. Pero muy importante es que no creamos o pensemos que un tirano o un príncipe débil se convertirá necesariamente en rey. A veces nunca es así. Y sin embargo, el que tiene madera de rey, sin duda, puede llegar a serlo. He ahí la diferencia entre ser ingenuas y tener un poquito más de colmillo, queridas escuchas. Deseo que conforme sigamos avanzando en este viaje, integremos en nosotras el arquetipo del rey, porque al lado del rey camina una reina, y una reina no es una niña, tampoco es una tirana, y tampoco es un hada caprichosa. Una reina es la mujer salvaje consciente de su divinidad. Y de eso nos ha hablado ya a fondo Clarisa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Está completito en el canal. Querida mujer, te abrazo con el corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.